Mañana es otro día y nuestro mundo cambió totalmente. Así que aprendan a ser agradecidos. Lo más elemental es despedirse al salir y saludar al entrar. Como les digo, papá, mamá, hijo, hermano, siempre acostúmbrense a eso. Es una rutina que la deben hacer y es una rutina que parece mentira y les va a vivir después el bienestar de vivir bien y en paz. Todo da vueltas en la vida. Si ustedes actúan así, van a ver que no les va a ir mal. Entonces, esto de acá, apetito disminuido, son las enfermedades que nos pueden traer esto, ¿no? Por eso yo digo, pediatría además hubiera poquito. ¿Qué le dices a un niño con cáncer, con leucemia, con linfoma, a los 8 años y el niño te pide regresar a su casa? ¿Qué le puedes decir? No lo va a entender. Es bien difícil. La sed aumentada, el diabetes insípido, hipercalcemia, polidipsia psicógena o la potomanía, ¿no? Que, por si acaso, esto de acá es el latín, ¿no? El potos en sí, separado, significa líquido, en latín. Manía es justamente lo mismo, ¿no? Es una manía de tomar líquido, generalmente en pacientes psicógenos, ¿no? Ansiosos, depresivos, ¿no? Esquizofrénicos, se le da por tomar agua y agua. Puede estar normal o puede estar disminuida, son los datos que debemos considerar en la historia clínica. Las disposiciones, frecuencia, ritmo evacuatorio, la consistencia, la forma y el olor también nos determina, ¿no? El ritmo evacuatorio. Porque acá, diarrea, hiperdefecación, estreñimiento, por si acaso yo no lo hice, estreñimiento, con ese estreñimiento. ¿Ya? La frecuencia del ritmo evacuatorio es importantísimo, eso es un dato que no deben dejar pasar. Los trastornos del ritmo evacuatorio en un paciente adulto mayor puede ser sinónimo de cáncer, nunca se olvide eso. No puede tener ningún otro síntoma, pero trastorno del ritmo evacuatorio persistente por más de 15 días que no se resuelve con tratamiento, ojo, hay que hacerle una colonoscopia, generalmente cáncer de colon. Generalmente, ¿por qué hablamos de ritmo evacuatorio? Es un paciente que está normalmente hace su disposición siempre y de repente debuta con estreñimiento. Se le da tratamiento, se le da dieta, 1 semana, 2 semanas, 3, sigue el estreñimiento. Entonces, ahí se alteró el ritmo evacuatorio. Pasó de una deposición normal a un estreñimiento. Ahí inversamente, igual, paciente de deposición normal y comienza a hacer deposiciones escintadas, adelgazadas, como el paciente dice, como una tripita, como una serpiente, como un lápiz, sino que no calma y persiste por más de 1 semana, probablemente cáncer de colon. Esas adelgazadas, escintadas, estreñimiento, diarrea que no se jornada, probablemente, porque es un trastorno del ritmo evacuatorio que no se da tratamiento. ¿Por qué? Porque la masa crece en la luz del colon. Y un momento que sigue creciendo en donde ya no deja pasar las heces, estreñimiento. En donde deja pasar parcialmente, porque la masa está acá y este es el intestino, esta es la masa y acá está el intestino. Y deja pasar una luz pequeña. Entonces la deposición fecal se aprieta, se contrae y se dibuja por el canal que sale como un lápiz, como heces escintadas. La diarrea también por un efecto inflamatorio. O la diarrea sí, ¿no? Hasta la diabetes no puede dar diarrea. Una diabetes compensada por una polineuropatía intestinal produce diarrea. Diabético que no cede diarrea en más de 2 o 3 semanas, si vuelven de, puede ser una neuropatía intestinal por una diabetes de la rara. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué más? Me avisas 10 para las 10. Según, esta es una escala de Bristol que yo no sé cómo habrá hecho Bristol para sacar una escala de la CES, en cuánto tiempo le habrá demorado hacer esta escala. Entonces tenemos este tipo de la escala de Bristol, ¿no? La diarrea, ¿es cierto? Y la formada, ¿no? Acá
la víbora, las heces escintadas. Esta de acá, en bolita, es el estreñido, ¿no? Un estreñimiento parcial. ¿Qué más? Pero tómenlo como referencia también, por si acaso, si me aloco, lo tomo al examen. Aumento de la frecuencia de posiciones, hipertiroidismo, enfermedad de Crohn, síndrome de mala absorción, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca. Este es ¿qué es lo que nos da la enfermedad celíaca? ¿La qué? ¿Qué no debemos comer los pacientes que tienen? El gluten, derivado del trigo, ¿no? Síndrome del intestino irritable, efecto del medicamento, gastrointestinal, estrés emocional. Todas estas condiciones fueron por un momento de las deposiciones. La disminución de la frecuencia, dieta baja en fibras, definitivamente la dieta baja en fibras no solo nos conlleva a una disminución de la frecuencia, sino al desarrollo del cáncer. Debemos comer fibra integral, menestras, porque eso nos da la motilidad. Y el aumento de la motilidad hace que el intestino trabaje y elimina todo lo que está depositado en la mucosa, sobre todo el colon. Cuando no comemos fibra, no hacemos actividad física, eliminamos, pero muchas de las partículas se van asentando y se quedan en la pared de la mucosa. Si comemos comida chatarra, los colorantes, los preservantes, los químicos se van impregnando y hace que se desarrolle un cáncer de colon. Es importante, por eso la motilidad intestinal, comiendo fibra, comiendo fruta, ¿no es cierto? Y haciendo actividad física. Sedentarismo, diabetes, en la diabetes, si bien se una mala, hay una disminución de la diabetes en una fase inicial. La polineuropatía produce diarrea. Ojo, en diabetes, la polineuropatía intestinal en un paciente crónico puede producir diarrea. Suplementos de calcio y hierro, también el calcio y el fierro para la anemia produce estreñimiento. Medicamentos como analgésicos, narcóticos, codeína, diuréticos, opiáceos, obstrucción intestinal, cáncer colorectal, bueno, estos son enfermedades de Parkinson y otras entidades, ¿no? Que lo disminuyen. El sueño, insomnio, estrés, tiroidopatía, ansiedad, depresión, apnea del sueño. Acá, digamos, el apnea del sueño. ¿Por qué hay insomnio en el apnea del sueño? Porque el paciente se despierta. El paciente con apnea del sueño hace una inspiración profunda y entra en apnea. Si puede reaccionar, despierta, y si no, queda ahí. Por eso el paciente con apnea debe, con su máscara supletoria, para que cuando entre en apnea esté con su oxígeno permanente, ¿no? Más que, yo diría que no da el insomnio, porque el insomnio es el hecho de no poder dormir, pero el paciente con apnea sí duerme. Lo que pasa es que se despierta en periodo apneico, ¿no? En insuficiencia respiratoria. ¿Y cuando duerme demasiado? El hipotiroidismo, el síndrome de Pickwick, la anemia y las alteraciones. Acá, por ejemplo, duerme demasiado, el hipotiroidismo. Duerme demasiado, la anemia, estamos ahí. Alteraciones neurológicas, también aquellos pacientes con trastornos secuelares de un accidente cerebrovascular, el paciente duerme mucho, tiende a echarse, tiende a dormir, ¿no? Y la anemia, ¿no? Acá también. ¿Qué otra enfermedad falta acá? Que también puede producir hipersomnia, la más común, muchos sueños. ¿Narcolépticos? ¿Los narcolépticos? No, propiamente enfermedad. Diabetes. El diabético duerme mucho, se queda sentado, en su silla. Y el síndrome de Pickwick. Y hablando de Pickwick, a todos les estoy dejando desde el ciclo pasado, como les dije, ¿no? El doctor Rosario dice, ya tenemos una nueva generación de analfabetos que saben leer y saben escribir, pero no leen. Entonces yo les voy a dar una novela para que la lean. En cualquier momento les voy a poner un otro concepto que yo voy a poner a ustedes. Un otro concepto que les puede sumar algo en el primer final. Entonces les voy a dar una novela. ¿Por qué Pickwick? ¿No? Hay una novela de Charles Dickens en donde nace este síndrome de Pickwick. Bueno, ustedes en internet está. ¿Y por qué? Porque Pickwick, en su novela, Charles Dickens en su novela hablaba de tres amigos, uno de ellos
era Pickwick. Y viajaron por toda Inglaterra, ¿no? Es una novela cómica, tragicómica, y donde uno de ellos era el gordito Pickwick, que tenía trastornos al dormir, ¿no es cierto? De dormir mucho durante el día, era gordito, y de eso se trata el señor, y de ahí viene el nombre Síndrome de Pickwick, de la novela de Charles Dickens, en inglés. Así que no sé si ya mañana, más tarde les voy a decir si me leen una novela maravillosa o me leen la novela de Charles Dickens. Porque es la única manera de que ustedes lean. Bajo presión de una nota. Después no leen nada. La ciudad de los... La parasomnia, el sonambulismo, la parálisis del sueño, el bruxismo, la enuresis, ¿no? El sonambulismo es caminar despierto, en teoría. Está con los ojos abiertos, pero no está consciente, ¿no? No hay tratamiento para eso, sino que esto en el tiempo desaparece porque es una manifestación finalmente de adolescentes. La parálisis del sueño, que de repente más de una vez pasó, que nos despertamos y no podemos mover nada. No podemos mover brazos, pero estamos despiertos, no, asustados. ¿Qué está pasando? Y nos paralizamos, es la parálisis. El bruxismo es el chineo de los dientes, ¿no? Que debemos también tener como antecedentes. Funciones vitales, que ya las hemos. ¿Qué hora tiene este año? 9:49. Entonces tenemos presión arterial, pulso, respiratorio, temperatura, selección, falla, índice de masa y la proporción. Esto es lo que debemos referir. ¿Qué debemos referir con respecto a la presión arterial? 120 sobre 80 y los ruidos que aparecen en la ocultación del brazalete son los ruidos por corazón. ¿No es cierto? El primer ruido es la presión sistólica. ¿No es cierto? Entonces, acá explica, cuando nosotros ajustamos el brazalete, hay una compresión de la si el paciente es hipertenso, la arteria, por más que desabrochemos el brazalete, la arteria demora en expandirse. ¿Me entiendes? Demora y por eso aparece una presión alta. El primer ruido es cuando recién se abre y cuanto más demora es porque esta arteria ha retardado su vida. Un paciente normal, rapidito, abre y la presión no sube mucho, ¿no? Hay un trastorno, porque ¿qué es la hipertensión arterial? Es un incremento de la resistencia periférica de las arterias. Entonces, esta es la presión y una presión diastólica normal de 80, ¿no? ¿Ya terminamos? No, se metió la otra. Bueno, esto es lo mismo. Presión alta, primaria o esencial o secundaria. La hipertensión arterial es primaria cuando no tenemos la causa, o también llamada hipertensión esencial. Cuando es secundaria, entonces ya hay una causa de fondo. ¿Cuál es la enfermedad que más comúnmente sube la presión de manera secundaria? Diabetes. No. ¿Cómo se llama? ¿Insuficiencia renal? ¿Cómo se llama? Hay un tumor. El feocromocitoma. Entonces, presión baja por pérdida de volumen, de causa neurogénica o de insuficiencia adrenal, como un reflejo, ¿no? Estos son los valores de hipertensión arterial, 120/80, ¿no es cierto? Con todas sus variantes. Sigamos. El pulso. Latido percibido por los dedos que palpan una arteria de 60 a 100, lo normal. Y estos son los pulsos. El más común, el radial. El más importante, cuando es un paciente inconsciente, ¿cuál es? ¿Ah? Carótida. ¿Dónde se encuentra el pulso carótido? ¿Dónde lo podemos encontrar? En el borde del músculo externo cleidomastoideo que se junta con el cartílago tiroideo, ahí palpamos, ¿no es cierto? El pulso carotídeo, o puede ser también el pulso femoral, que son los principales pulsos que buscamos cuando un paciente está en estado inconsciente, ¿no? Se oculta en 1 minuto. Si lo hacemos al cuarto, es porque estamos seguros de que el pulso es rítmico, pero nunca
nunca se cuenta el pulso al cuarto de minuto cuando este es arrítmico. Me entiendo, ¿no? Me dejo entender, ¿no? A los 15 segundos cuando el pulso es rítmico. Pero si es arrítmico, es al minuto. Hay que tener las características: frecuencia, ritmo, amplitud, despreciabilidad, simetría e intensidad. Son las características que buscamos en el pulso. ¿Dónde lo buscamos? En la muñeca debajo del pulgar. ¿Cómo se llama este pulso? El pulso radial. ¿Y por qué? Porque el radio, siempre acuérdense que el dedo pulgar tiene dos articulaciones. Entonces, radio, radial. Y el otro, Cúbito. el cúbito, tres, ¿no es cierto? Esas, digamos, las características que debemos tener. Estas son los tipos de pulso. El Zeller, el Parvus, el hipocinentio, dícroto y el perlante, que estos pulsos van a ser específicos para una determinada enfermedad. Vean ustedes, esta es la frecuencia o la gráfica, este es el pulso normal. El amplio magnus, insuficiencia aórtica, hipertiroidismo, esclerosis aórtica, etc. ¿No es cierto? El pequeño varus, hipotensión, asistolia, insuficiencia cardíaca, taquicardias, ¿no es cierto? O el pequeño varus, iselic, insuficiencia mitral. Dependiendo del tipo de pulso, nosotros podemos orientarnos a qué patología vamos a determinar. La frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Inspección simple o palpación, frecuencia, ritmo y amplitud. Esta es la escala. Recién nacidos, infantes, niños y adultos. ¿Cuál es la frecuencia normal para cada